Me subí casi 10 kilos para hacer un personaje y todo salió mal. Bueno, casi todo. Hoy les voy a contar esta historia que nunca la he contado y para ustedes va a ser una historia muy divertida, pero para mí no lo fue tanto. Pero voy a contarla porque nunca la he contado y muchas veces me han preguntado cosas como cómo hiciste para subirte, en cuánto tiempo, cómo, por qué, qué hiciste después, pero eso es lo menos importante. Lo importante es lo que pasó detrás de todo ese proyecto. Imagínense que estaba en un muy buen momento de mi carrera, acababa de hacer un personaje muy exitoso y de repente me llaman para hacer un personaje que era un protagónico, o sea, mi primer protagónico, y no querían hacerme casting, simplemente el productor de la novela se quería reunir conmigo para explicarme el personaje, cosa que nunca me había pasado. ¡Wow! Yo me sentí súper halagada de que me llamaran sin ni siquiera hacerme casting. Y todo sonaba espectacular. Lo más interesante para mí es que era un proyecto que se iba a grabar el 80% en otro país. Y yo, ante la posibilidad de una experiencia de vivir y trabajar en otro país, yo dije, ¿qué es esta maravilla? Fuera de eso, era la protagonista, era mi primer protagónico. ¿Cómo decir que no a semejante propuesta? Pero el personaje tenía una característica muy especial y es que era gordita. El protagonista se enamoraba de esta gordita que era su mejor amiga, o sea que querían que fuera yo, pero tenía que engordar. ¿Tú lo harías? Que si lo haría, probablemente muchas actrices habrían dicho que no o dirían, no sé, tengo que pensarlo. Yo inmediatamente dije que sí. Yo dije que sí, de una. Me pareció alucinante el proyecto y la posibilidad de vivir en otro lado. El protagónico, ¿cómo lo iba a rechazar? Mejor dicho, me enloquecí. Buen sueldo. Pero yo me quedé tranquila con algo y es que me dijeron, no, tranquila, nosotros te ayudamos, te vamos a dar toda la guía, todo lo que necesites y el personaje fuera de eso va a ir adelgazando. Entonces no hay rollo, cuando termines el proyecto seguramente ya vas a estar casi en tu peso. Firmamos y empezó el proceso. Tenía algo muy bueno y era que yo podía dedicarme a comer lo que quería. Llevaba mucho tiempo, es en realidad toda mi vida me he cuidado con la comida. Me doy mis recreos, pero siempre ha sido una constante. Y era la primera vez en la vida que podía darme el permiso de comer lo que yo quisiera. No, no tan así. No tan así porque era muy peligroso, porque tenía que subir en muy poco tiempo muchos kilos. Y si subía comiendo muy mal, pues me podía enfermar. Así que tenía que hacer un plan de alimentación de mucha cantidad, pero balanceada. Claro, también me di mis permisos, comí chocolate, tomé vino, hice todo lo que quise. ¿En cuánto tiempo? Más o menos en 2 meses. Empecé a hacer entrenamiento en el gimnasio, no como el que hacía antes, sino un entrenamiento enfocado en pesas, con mucho peso, pocas repeticiones, para que también la masa muscular aumentara y me viera más gruesa de espalda. Yo tengo un tronquito muy delgadito, bueno, las caderas y la cola sí no necesitaban mucho volumen, pero el resto sí, entonces tenía que trabajarle a eso. En total logré subir como 10 kilos, pero en ese punto llevaba como 8. Yo estaba muy contenta, pero sin embargo ellos querían más, necesitaban más. ¿Por qué? Cuando me vieron en cámara, yo toda mi vida tenía una cara pequeñita, delgadita, y por más que tenía kilos, la cara se veía muy delgadita, el cuerpo más o menos, y empezaron los problemas a ver cómo solucionábamos eso. Finalmente, yo desesperada se me ocurrió algo que les propuse y que ellos elaboraron y trabajaron y lo aceptaron. Y era que tuviera encima algún relleno, por lo menos en la parte de la cintura, porque soy de cintura delgadita, y así poderme ver como más cuadrada, más gruesa. Entonces ellos aceptaron y decidieron hacerme un relleno que iba, era como decir una faja desde mis hombros, que me ampliaba un poquito el hombro, hasta la rodilla más o menos, en espuma muy gruesa. Para crear más volumen decidieron que la ropa que me iba a poner era toda ropa ancha, con prenses para dar volumen, una prenda sobre otra, saco, faldas anchas. Con el maquillaje también me ayudaron, me hacían como cachetitos, bueno, ciertos ángulos marcaban que ayudaban a que la cara se viera un poquito más gruesita, más popocha. Y también me ayudaron en el pelo poniéndome muchas filas de extensiones para que diera más volumen y hasta la cabeza se viera más grande. Yo me imaginé que podía ser un poquito incómodo, pero no importa, el proyecto valía la pena. Resulta que viajo, empiezo a grabar y arrancamos en la época de verano, cuando ese país estaba, no sé, a 40, 40 y algo de grados en la calle y empezamos a hacer las escenas exteriores en las calles. Yo con ese relleno de espuma encima mío, mucha ropa, extensiones, se podrán imaginar. Y bueno, así estuviéramos en estudio o en interiores, también era muy acalorado.
Aparte de eso, yo nunca había vivido la experiencia de un protagónico y déjenme decirles que eso es totalmente extenuante. Especialmente en este proyecto, la mayoría de las escenas estaban concentradas en mi historia, por consiguiente tenía muchísima participación, grababa demasiado. Afortunadamente el país tenía sindicato de actores y no permitían más de 10 horas de grabación, pero eran 10 horas en las que generalmente tenía casi todas las escenas, mucha letra, muchas emociones y yo terminaba mi jornada de grabación y tenía que irme para mi casa a estudiar las escenas del día siguiente. A veces me acostaba a las 2, 3 de la mañana estudiando para poder tener bien la letra porque tenía una directora que me exigía la letra con punto y coma como en la época de... En fin, eso es para otro video. La peor parte es que no contábamos con que a los productores de la novela les encantó el personaje de la gordita. Y dijeron, ay, pero se ve tan tierna, tan linda. La gente se va a enamorar tanto de ese personaje que ¿cómo la vamos a adelgazar? Así que, ¿sabes qué, Liliana? Decidimos que no te vas a adelgazar en el proceso. Simplemente vas a llegar gordita hasta el final. Así que aguanta, solo son como unos 10 meses y que tienes que mantener el peso y listo. El caso es que yo seguí comiendo y empecé a disfrutar toda la comida de ese país y comía todo lo nuevo y disfrutaba todas las comidas para no dejarme adelgazar, pero resulta que el calor, el cansancio, el estrés, la cantidad de trabajo, las emociones me empezaron a adelgazar. Los productores se reunieron y me empezaron a decir, oye Liliana, ¿qué está pasando? Te estás viendo más delgada en cámara. Si estás comiendo, yo estoy comiendo como loca. Pero no me creían. Incluso se me sentaban cerca a la hora del comedor. Todo el mundo estaba pendiente que me servía yo y me decían, pero come esto, pero come esto, pero come tú que puedes comer esto. Y siempre me estaban presionando para que comiera porque no me podía adelgazar y yo me seguía adelgazando. Ah, fuera de eso me llevaron a una nutricionista, a unos expertos y me dieron una guía y fuera de eso me dieron como un suplemento de esos, como no voy a decir la marca, pero de esos que son para engordar, para las personas que tienen que engordar y yo tomaba de eso, bueno, y toda esta mezcla de cosas y toda esta mezcla de emociones me enfermó. Me dio una gastroenteritis. Me imagino el revuelto de todas las cosas que yo comía. Fuera de eso, en ese proyecto tuve una tusa, una decepción amorosa, un sufrimiento que duró mucho tiempo, pero eso es para otro video. Y eso hacía, obviamente, que yo me adelgazara más. Cuando me enfermé, tuvimos que parar grabación, eso fue un problema, pero bueno, me recuperé y empecé a decir, no, tengo que ponerle más cuidado al tema de mi alimentación, a ser más balanceada y seguía con todo el esfuerzo para no bajarme de peso. Más o menos lo pude mantener, pero fue muy exigente, un proceso demasiado exigente. Y ahí estaba yo en mi gran momento, en mi mejor proyecto, en mi protagónico, en otro país, otra cultura, otra gente, y enfrascada en un montón de emociones con una gran carga laboral y con unos problemas que no sabía cómo solucionar. Problemitas adicionales fuera de la tusa que tenía por mi amor. Tenía algunos conflictos con la directora, que era bastante exigente e intransigente, y un compañero que me hacía un gran bullying. Pero bueno, el resto, manejable. Después de varios meses y tener muchos problemas, dije, bueno, lo que queda del proyecto lo tengo que disfrutar, así que me voy a ir acomodando, empecé a conocer más la ciudad, a disfrutarla, los poquitos tiempos libres que tenía los disfrutaba al máximo, así durmiera poco, pero bueno, empecé a conocer gente, conocí a alguien que me ayudó a salir adelante, que me hizo reír, que volví a disfrutar algunos momentos, en fin. Agarré fuerza, terminé el proyecto, estaba muy contenta. Terminamos en nuestro país, entonces volví a casa, fue como recuperar toda mi energía. Y yo dije, bueno, si la ha pasado tan mal, si ha sido tan difícil, eso es porque vienen cosas muy buenas, así que se va a estrenar la novela, esto va a ser un éxito, nos va a ir súper bien, vienen muchos más trabajos. Afortunadamente la intuición me dijo algo al comienzo del proyecto y nos sentamos con mi manager y dijimos, bueno, ¿y qué tal que de pronto yo después no me pueda adelgazar? ¿Qué voy a hacer? El trabajo, en fin. Decidimos que íbamos a incluir en el contrato una liposucción, por si acaso, por si no nos podíamos adelgazar, por si venía otro trabajo, yo tenía que estar flaca rápido, entonces yo tenía que encontrar una solución rápida. En los últimos días de grabación nos dicen, vamos a estrenar la novela. La felicidad no me cabía en el pecho, bueno, a todos. Terminamos el proyecto, se lanza la novela, vemos el primer capítulo, estamos felices, vemos el segundo capítulo, vemos el tercer capítulo y la novela no vuelve a aparecer nunca más al aire. Yo quedé gordita, tierna pero gordita y tenía que seguir trabajando, así que dije, ¿por qué no utilizamos esa liposucción que era con el mejor de los médicos? Dije, voy a hacérmela. Así que apenas terminé el proyecto, me voy para el quirófano y me hago la liposucción. Cuando salgo
y estaba en recuperación el siguiente día de haberme operado, que todavía tenía los efectos de la anestesia, estaba como loca y hacía unos días habían dejado de transmitir la novela y no sabíamos por qué. Yo llamaba a todo el mundo, le preguntaba y nadie daba respuesta, nadie dijo nada. Así que un día o dos después de la cirugía, donde yo todavía estaba como, me llama una periodista muy hábil, muy astuta, y empieza a enredarme en esa entrevista de una manera y empieza a sacarme información y en realidad empieza a decirme cosas que como que me cargaron de mucha rabia, de no saber por qué, nadie nos decía nada, qué había pasado, después de tanto esfuerzo, después de todo lo que me había pasado en ese proyecto y ni siquiera poderlo ver al aire. Así que yo hablé con mi rabia del momento, mi locura de la anestesia y dije, no hombre, si dije es el colmo que esta persona no nos avise nada y ellos son los que bueno, un montón de cosas y colgué. Al otro día me llama mi manager y me dice, Liliana, ¿qué dijiste en esa entrevista? El presidente del canal te manda a decir que tienes que rectificar esa entrevista, aclarar bien las cosas o si no vamos a tener problemas. Llamamos a la periodista y la periodista dijo, yo no voy a desmentir nada, yo no voy a aclarar nada, tengo cosas grabadas. Por consiguiente, ¿qué iba a desmentir? ¿Qué me iba a poner a pelear? El caso es que después de ese proyecto tan difícil a todo nivel, el proyecto nunca se vio. Se vio 3 días en Colombia, nunca supimos qué pasó y todo quedó ahí. Lo que sí me quedó fue el sueldo, gracias a Dios. Y unos cuantos kilos que tenía que recuperar rápidamente. Así que me hice la liposucción, con el mejor, una liposucción perfecta. Pero eso no es tan fácil, ¿no? Duele muchísimo. Y si no te cuidas los siguientes meses, años, vuelves a recuperar el peso. Así que fue como un año tratando de recuperarme y cuidándome muchísimo, el triple de lo que me había cuidado toda mi vida. Así que si me preguntan si valió la pena, ¿qué creen ustedes? Escríbanlo ahí. Mi gente, les cuento esta historia para que vean que no siempre los grandes éxitos son como wow. A veces vemos a las personas exitosas en su momento y decimos, ay, yo quisiera estar ahí, yo quisiera ser como él. A lo mejor hay muchos problemas detrás de todo eso, mucho sufrimiento y no sabemos. El mío no fue tan grave, o sea, superable, pero sí me dolió bastante. Y respecto al peso, respecto a mi salud, creo que sí fue un error, porque fue algo agresivo para mi cuerpo y fuera de eso, si yo fuera muy flaca, pues no hay problema, pero de ahí en adelante me tuve que cuidar muchísimo. Cuando por fin logré llegar a mi peso, quedé embarazada y subí 20 kilos, pero eso es para otro video. Así que me he tenido que cuidar mucho para poder recuperar mi peso y es más, creo que nunca volví a estar en el peso que estaba antes de ese proyecto. ¿Pueden creer? Si les gustó mi historia, pongan me gusta, suscríbanse que vienen otras más. Besos para todos.